Este panel lo pensamos mucho con la idea de que ustedes tengan la oportunidad de discutir todos los temas que estamos debatiendo ahorita en el país sobre política energética desde un marco de política pública, pensando mucho, digamos, en los diferentes momentos de la política pública. Y las preguntas se van a enfocar a eso. Tenemos una ronda de más o menos 5 preguntas. Les voy a pedir a mis panelistas que sean muy rigurosos con el tiempo. Vamos a tener más o menos 3-4 minutos para cada intervención. Yo voy a empezar a toser cuando alguno empieza a alargar y entonces ahí saben que de pronto toca cortar. Especialmente porque me han dicho que a algunos les gusta hablar bastante. Exacto, eso me dijeron. Entonces, nada, para entrar en materia, vamos a pensar un poquito en retrospectiva. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los efectos positivos y no tan positivos de la Ley 142 y de la Ley 143 hasta el día de hoy? Cuando uno piensa en efectos positivos, piensa en efectos como el fortalecimiento del arreglo institucional, el marco de incentivos, la consolidación de un sector después de 30 años. Esta semana todos vimos esta gráfica de los apagones en diferentes países de América Latina. Hay una evidencia clara de lo que ha pasado en el país, la evolución y la constitución de un mercado en diferentes segmentos y un sistema de participación privada que fortaleció el servicio, mejoró la calidad, redujo costos, precios y se construyó infraestructura. ¿Cuáles de esos u otros efectos creen ustedes que son importantes tener en cuenta para iniciar cualquier análisis de las necesidades y problemas del país en materia energética hoy? Es decir, ¿qué hemos logrado y cuáles son esos problemas de los cuales debería partir una nueva formulación de una política energética? Entonces, le voy a pedir a Armando que empiece, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo a los panelistas, por supuesto, a todos ustedes. Muy buenas tardes. Pues yo creo que cuando uno hace un balance de la ley 142 y la 143, yo creo que es difícil concluir que no han hecho cosas muy buenas para el país. Yo creo que han sido muy benéficas, que le han servido al país, a la gente y a su desarrollo. Y quisiera anotar algunos elementos. En primer lugar, ha habido un aumento importante de la cobertura. Obviamente en el sector eléctrico, un crecimiento importante de la cobertura casi completa en las ciudades. Y en los otros servicios públicos no me voy a detener. Ha ayudado a la equidad, por cuanto la ley 142 y la 143 crearon este sistema de subsidios cruzados, por medio del cual las personas de los estratos altos pagan más del costo y ayudan a subsidiar a las tarifas de la gente de los estratos más bajos. Y eso ha sido positivo. Ya los mencionaba usted, el colombiano, entiendo que hizo hace poco un gráfico, un cuadro que mostraba que en todos los países de América Latina en estos 30 años hubo apagones menos en Colombia. De tal manera que el sistema ha sido sólido, el sistema ha enfrentado problemas climáticos y cuando hemos tenido niños muy severos y problemas, ha tenido los instrumentos por medio de los cuales hacerle frente a las adversidades de la hidrología y a los otros problemas. Y algo fundamental, algo crítico, la ley 142 y la 143 atrajeron y permitieron la inversión privada. Se han invertido miles de millones de dólares que nos han ayudado a expandir la oferta de la generación eléctrica, la transmisión y la distribución. Simplemente para recordar que antes de estas leyes el sector privado la tenía prohibido, era imposible que pudiera hacer inversiones e intervenir en los mercados eléctricos. De tal manera que eso se hizo bien y hemos tenido una gran participación del sector privado. Tenemos muchísimos actores. Se trata de crear la competencia, se crearon unos mercados y además de todo, estas leyes fueron pragmáticas, no buscaron la privatización total, permitieron la participación de empresas públicas y mixtas muy importantes que le han servido y le siguen sirviendo al país. Yo señalaría que eso es lo positivo. ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto. ¿Un minuto? No quiero decir, las leyes no han sido perfectas, tienen problemas. No creo que deberían cambiarse ni derogarse,
si no se deberían arreglar los problemas. Y rápidamente mencionaría tal vez un defecto en las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Tal vez no quedó bien la intervención en los casos de crisis. Se vació un poco. Hugo Palacios, el abogado que trabajó con nosotros en esto, venía de diseñar el sistema de intervención de las crisis bancarias y básicamente se copiaron. Pero yo creo que los instrumentos de intervención, de regulación y también muy importante, la creación de una especie de Fogafín que hubiera podido hacerle frente a los problemas de algunas empresas como las de esta zona del país. Y muy rápido, las lecciones para hoy. Yo creo que, dados los problemas y los riesgos que tiene, la confiabilidad, los problemas que pueda tener la oferta, yo creo que es básico mantener un esquema tan sólido como la ley 142 y 143 y fundamental mantener el atractivo y la estabilidad institucional y regulatoria para que participe el sector privado. El gobierno no tiene recursos, está en problemas fiscales serios y no sería capaz de echarse sobre el hombro toda la inversión y la expansión del sector eléctrico. Yo pararía ahí. Muchas gracias. Gracias, Armando. Amílcar, tú has estado en la primera línea en estos 30 años. ¿Cuál es tu balance? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las leyes 142 y 143 del 94 son hermanas siameses. No se puede entender la una sin la otra. Son como tuerca y tornillo. En segundo lugar, estas dos leyes fueron antecedidas por todo un proceso de análisis que se adelantó entre los años 1990 y 1991 en todo el país, en donde se realizaron una serie de foros y congresos latinoamericanos, en donde el gran protagonista en ese momento fue Chile, en donde habían avanzado más en el tema regulatorio. Hubo 3 eventos en Colombia y 1 en Santiago de Chile. Pero indudablemente que el apagón que tuvimos entre el año 92 y 93 sirvió como catalizador para que se produjera lo que llamó el expresidente César Gaviria el revolcón del sector eléctrico. Y un avance en este sentido se dio por parte de la Asamblea Nacional Constituyente cuando estableció en el artículo 365 la posibilidad de que los privados pudieran también incursionar en este sector. Se estableció claramente que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio de energía sigue estando en cabeza del Estado. Es el Estado el responsable de garantizarlo, pero que la prestación puede darse directamente por parte de empresas públicas, pero también de empresas privadas y comunidades organizadas. Ahora que se habla tanto de comunidades energéticas, ahí ya estaban contempladas las comunidades energéticas desde 1991. Pero eso sí, el Estado se reservó para sí 3 aspectos fundamentales. El aspecto que tiene que ver con la regulación, lo que tiene que ver con la planeación y lo que tiene que ver con la supervisión. Ahí nacieron entonces la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, la UDME y, cómo no, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que entre otras cosas es la única superintendencia que está contemplada en la Constitución, que tiene rango constitucional. Ese es el trípode sobre el cual descansa este sector en su funcionamiento y, cómo no, como parte fundamental para que esto opere, para que esto funcione, está XM con su capacidad de gestión para la operación de este sistema. Ahora bien, es importante lo que allí quedó establecido en la ley, las condiciones en las que se debe prestar, y está en las 2 leyes, la prestación del servicio público, considerado además como esencial, que debe prestarse con eficiencia, con calidad, con continuidad y, ojo, lo subrayo, con equidad.
Pero es muy importante también tener en cuenta a este propósito de la expedición de estas dos leyes, que fueron acompañadas también de un replanteamiento en cuanto se refiere a la base de generación del país. Una de las causas que nos llevaron a ese razonamiento de 14 meses continuos, con 8 y 10 horas diarias, lo que está viviendo ahora en el Ecuador. A mí, cuando me han llamado del Ecuador a entrevistarme, yo comencé diciéndole, esa película ya la vivimos en Colombia. Y cuando uno va a ver las causas que se están dando en el Ecuador, son las mismas que en su momento se dieron aquí. La estatización del sector. Gracias precisamente a ese artículo 365 que permite que el sector privado haga las inversiones, en estos 30 años se han hecho inversiones de 140 billones de pesos en este sector. ¿De dónde hubiera sacado el Estado colombiano esos 140 billones de pesos que, lógicamente, de haberlos invertido el Estado, eran recursos que muy seguramente no se habrían podido invertir en otros fines misionales que tiene el Estado y que tiene que ver también la inversión social que debe hacer el gobierno? También otro factor que contribuyó, la gran participación que tenía en la base de generación, la generación hídrica. Más del 80% de la capacidad de generación en el país era de origen hídrico. Eso que todavía sacamos pecho diciendo que Colombia tiene una matriz limpia, pero esa es sigue siendo aún nuestra mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y particularmente el fenómeno extremo del Niño. Se planteó entonces la necesidad de diversificar la matriz eléctrica y para ello fue que creamos, entre otras cosas, con su papá, José Name Terán, y los demás de la Comisión Quinta del Senado, lo que llamamos en su momento cargo por capacidad, que buscaba incentivar la entrada a la base de generación, la generación térmica. Y es así como hoy tenemos una matriz eléctrica más diversificada, en donde el parque térmico de generación respalda a la generación hídrica. De no haber sido por esa base más amplia de generación térmica, no hubiéramos resistido el más reciente fenómeno del Niño. Y termino diciendo que todo esto ha blindado realmente el sistema eléctrico, le ha dado confianza, le ha dado firmeza y le ha garantizado a Colombia, como ya lo decía Armando, nosotros hemos soportado más de 4 fenómenos del Niño sin apagarnos. Muchas gracias. Camilo. Bueno, primero un saludo muy especial para todos. Creo que este es un evento muy especial porque, como ustedes se dan cuenta, aquí están parte fundamental de los que trabajamos en ese momento para hacer la ley 142 y 143. Pues está el hijo que ha hecho proyectos después muy importantes en el sector, pero su padre y Amílcar, que fueron los padres de esa ley, y yo tuve la suerte de ser senador y votar positivamente, poder avanzar en este tema. ¿Y cuáles son los temas que me interesan? El primero, decirle a Amílcar que usted dijo que ya había visto esta película anteriormente. Lo malo es que ojalá no la tengamos que volver a repetir. Y por eso aquí estamos, el sector productivo colombiano, diciéndole al gobierno que no nos podemos devolver en lo que avanzamos. ¿Y qué fue lo que avanzamos? Que dejamos de tener la política o los políticos en manos de los servicios públicos. Los servicios públicos eran el premio consolación de los partidos. Y allá entonces la electrificadora de Cundinamarca le correspondía a un partido y así sucesivamente se iban entregando. Hoy ya no es así. Hoy tenemos la suerte de haber incorporado en la Constitución un articulado que deja claridad absoluta que este es un bien fundamental y además el nivelador económico por excelencia en el país para que los más pobres puedan acceder a mejores circunstancias. Y esto es muy importante que lo tengamos porque nos estamos devolviendo en el tema, estamos volviendo nuevamente político lo que es técnico y necesitamos que la inversión privada, como aquí se ha dicho, siga creciendo y para eso es necesario la seguridad jurídica.
Necesitamos que la gente tenga claro que las normas se ponen, se cumplen y a largo plazo se tienen que seguir haciendo para que no se nos vayan los recursos a otros países. Hoy no tenemos un apagón, fundamentalmente porque hemos tenido esa diversificación, porque hemos logrado que empresarios estén trabajando, por ejemplo, en la parte térmica, que otros empresarios estén haciendo inversiones en la parte eólica y solar, que todavía estamos lejos, que eso sea una realidad para Colombia, que seguimos dependiendo del agua potable, no del agua potable, del agua para poder generar energía en este momento. Por eso nosotros queremos que tengamos una institucionalidad seria, que mantengamos la CREC como un ente técnico que se cumpla y se nombren los 6 delegados que tienen que tener en este momento. Me sorprendió mucho, y ahí también tenemos que cambiar un poquito, que el Consejo de Estado haya dicho ayer que no hay que poner una multa porque no se ha cumplido el proceso. Creo que es necesario que nosotros hablemos con los jueces, que hablemos con las cortes, para que entendamos que este es un tema demasiado técnico y que no se puede justificar simplemente decisiones como estas. Nosotros tenemos que seguir avanzando en todos estos procesos. ¿Qué ha dejado de bueno? Hemos mejorado absolutamente ese nivel de penetración en todo el país. Hoy tenemos cobertura casi universal en energía, aunque en partes alejadas todavía tenemos dolores de cabeza. Pero lo más interesante, cambió el esquema. Hoy ya no tenemos esa dependencia. Nuestra deuda externa en 1990 por parte energética era del 30%. Hoy ya no. Hoy, gracias a las inversiones, como dijo el doctor Amílcar, hoy anualmente estamos entregando más de 10 billones de pesos que no tiene el gobierno para hacer esas inversiones. Por eso nosotros estamos interesados en seguir con este proceso. Necesitamos hacer actualizaciones, lo dice también Armando muy claramente. Era un salto al vacío. Yo tengo que decirle claramente que fue táctica y estrategia lo que han hecho los gremios y lo que han hecho el sector productivo y los empresarios para evitar que cometiéramos el error de cambiar las reglas de las 142 y 143 y hacer un salto al vacío. Hoy hay que actualizarlas, pero lo que es triste es que en esa actualización no hay un solo artículo que esté hablando de inteligencia artificial, de la tecnología y cosas por el estilo. Así que nosotros lo que queremos es que hagamos esa actualización, no cambiemos lo que sí funciona y lo más importante, sigamos haciendo la competencia entre lo privado, lo público y lo mixto que ha hecho que mejore el sector empresarial colombiano. Hoy las empresas públicas son ejemplo también, ver una EPM, una ISA, otras empresas muy importantes del sector público trabajando y compitiendo de igual a igual con el sector empresarial colombiano privado. Y aquí la última cosa, tenemos que entender que hay que dar rentabilidad. No se hace gratuitamente la inversión en un proceso como este. No se puede seguir diciendo que cómo es que se ganan recursos tan altos. No, aquí está clara las normas. Se dice cuánto es el máximo de la rentabilidad y está claramente la CREC diciendo qué es lo que se puede incorporar y qué es lo que no se puede incorporar a la tarifa, y ahí tendremos que seguir trabajando para que sigamos siendo el mejor nivelador social en todo el territorio colombiano. Senador. Bueno, yo me siento aquí, Amílcar, como volviendo al pasado, porque seguramente en este puesto estaría mi padre, que fue autor de la ley 143, con esa comisión quinta, Amílcar, y 142. Yo podría decir que esta es de esas leyes, las dos, que en mis 20 años como senador de la República, nosotros hemos modificado muchas leyes, casi todas, pero estas dos leyes no han sido modificadas. Cuando se hicieron, no solamente se diseñaron, también de una manera muy buena, sino como un pensamiento al futuro. Como lo dijo el doctor Amílcar y el doctor Sánchez, que lo hemos hablado en otros foros, la ley 142 de servicios públicos ha sido una ley, yo no voy a decir que perfecta, porque nada es perfecta en el mundo, pero muy buena. Nunca la hemos podido modificar y en el día de hoy nos da temor modificarla. No lo hemos pensado, el gobierno lo ha anunciado en el Congreso de la República, pero nosotros mismos le hemos dicho al gobierno que hasta que no exista un documento serio, real, un documento que sí pueda modificar hacia el futuro, no solamente con la inteligencia artificial, sino con
todos los nuevos servicios públicos que existen en el país, nosotros no vamos a tocar la ley 142. Yo le escuché en alguna ocasión a mi padre que de las grandes crisis la humanidad aprende, y en el caso de Colombia, con esa crisis del apagón de César Gaviria, en el gobierno de César Gaviria, nació esta ley 143 que nos ha permitido por estos 30 años no sufrir y no tener ningún apagón. Esa ley quedó muy bien hecha, tuvo una discusión amplia y los ponentes y autores de ese momento aprendieron de los errores y de esa situación que tenía el Estado colombiano en ese momento. Era un monopolio, el Estado colombiano era quien realmente prestaba el servicio de energía. Con esta ley 143 se abrió el mercado privado. Yo apunté algo aquí que para mí es muy fundamental. Se crearon las restricciones y las pérdidas. Tantas cosas que hay en la ley 143 que yo creo que los 7 minutos o los 5 minutos que usted me ha concedido no lo pudiera, necesitaría mucho más tiempo. La creación de la UCME, la CREC, XM, que no lo mencionó el doctor Amílcar, que ha sido un pilar. XM ha sido realmente la conciencia del sistema eléctrico colombiano y ha sido muy importante. El Consejo Nacional de Operación, tantas cosas que crearon con esa ley 143 que yo creo que ha sido una de las mejores leyes que se ha hecho en el Congreso de la República hace 30 años. Y por supuesto que estamos dispuestos a mirar la ley 142 porque hace poco, yo no sé si ustedes saben, yo soy autor de la ley, bueno, de las leyes eléctricas de los últimos 20 años todas, la 1715, la de transición energética, acción climática, todas las he hecho yo y soy su autor. Pero hace poco me tocó modificar la ley antitabaco. En el año 2010 hice una ley que prohibió el cigarrillo a ventas menores de 18 años y que pudieran fumar en espacios cerrados. ¿Sí se acuerdan de eso? Y acabé con la publicidad, antes se llamaba la Copa Mustang. Hace poquito me tocó hacer un update de esa ley. Hice la ley de regulación de vapeadores, porque ya la gente no fuma cigarrillos, sino que vapea. Por supuesto que queremos hacer un update de la ley 142, pero yo desde el Congreso de la República y como líder de la Comisión Quinta quiero decirles que ese paso para poderlo dar tenemos que estar muy seguros, no podemos destruir lo que hemos construido, sino construir sobre las bases de la ley más importante o de las leyes más importantes que ha tenido este país en los últimos 30 años. Gracias, senador. Bueno, la segunda pregunta nos enfocamos en el hoy. Ya miramos un poquito la retrospectiva y yo creo que uno de los temas básicos en políticas públicas es definir bien el problema de política pública. Entonces voy a arrancar con Amílcar esta pregunta. Ya Claudio y Marcelino nos mostraban muy bien cuál es el problema energético a nivel global. ¿Es igual al problema energético que tiene Colombia o son dos problemas diferentes? Es posible pensar que precisamente son diferentes y que cualquier aproximación que se adopte en Colombia debe ser capaz de balancear las necesidades, digamos, globales, los retos del cambio climático, el futuro energético global, con la sostenibilidad de la matriz energética colombiana, con la cobertura del territorio, con las poblaciones excluidas que mencionaban, con la sostenibilidad de la oferta y la inversión privada, y entender que la producción energética ha sido pues una fuente de desarrollo y de ingresos fundamentales para el país y para las finanzas públicas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema de política pública hoy, Amílcar? Yo diría que estamos a nivel global en modo transición energética y Colombia no se puede desacoplar de esa tendencia que se está dando actualmente en el mundo. Pero no existe una receta universal para determinar cómo hacer la transición energética. Cada país tiene que darse su propia hoja de ruta de la transición energética consultando sus propias realidades. Y Colombia no se parece a ningún otro país del mundo en esta materia. Particularmente tiene
una gran diferencia con los países desarrollados. Cuando uno mira las presentaciones que se hicieron hace un momento, encontramos con que en el resto del mundo el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. En Colombia no. En Colombia a lo sumo el 36% de esas emisiones, que no son muchas tampoco, menos del 0.5% de las emisiones globales, solo el 34-36% proviene del sector energético. ¿Y qué es lo que hace la diferencia de Colombia con el resto del mundo? Fundamentalmente, la composición de la matriz eléctrica en Colombia, que en un 68% es de origen hídrico y solo un 30% es la térmica, cuando en el resto del mundo es al revés. Más del 60% de la generación es de origen térmico y el 30% de origen hídrico. Y cuando estamos hablando de transición energética, estamos hablando de integrar las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz eléctrica. Por lo tanto, la transición energética es un componente, una estrategia importante para el cumplimiento del compromiso que tiene Colombia, como la tienen los demás países del mundo, de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso de Colombia en un 51%, hacia el año 2030, considerado como la meta volante para llegar a la carbono neutralidad en el año 2050. Pero no lo es todo. En Colombia, los factores que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero son cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación, que sumados esos 4 factores representan el 55%. De manera que en el Pareto de la política pública, el énfasis para que Colombia pueda cumplir con su compromiso no está propiamente en el sector eléctrico, sino en los otros factores que he mencionado. Pero con esto no quiero restarle relevancia a la importancia de la transición energética. En mi concepto, la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz eléctrica tiene 4 factores que lo ameritan. En primer lugar, desde luego, claro está, contribuye a la reducción de la huella de carbono. En segundo lugar, Colombia, con el crecimiento que tenemos de la demanda, requiere expandir su capacidad instalada de generación. Un estudio de Fedesarrollo calcula que hacia el año 2028 Colombia debe tener una capacidad instalada de 30 gigavatios. Hoy tenemos algo más de 20. Es decir, que de aquí al año 2028 Colombia debería estar en capacidad de ampliar esa base de generación en 10 gigavatios. Y si tenemos ese reto, entre otras cosas, para poder satisfacer el crecimiento de la demanda, que como ya se ha dicho por la Agencia Internacional de Energía, con la inteligencia artificial, la demanda va a crecer exponencialmente en el mundo y en Colombia no es la excepción. Y para garantizar sacar de la pobreza energética a una población importante del país, pues se requiere expandir esa capacidad de generación. Y qué bueno que lo podamos hacer con fuentes no convencionales de energía renovables. De manera que con esta transición estaríamos robusteciendo la base de generación, la matriz energética del país. En segundo lugar, porque de esta manera se diversifica aún más de lo que está esa matriz eléctrica, lo cual le da al sistema mayor firmeza y confiabilidad. Y en tercer lugar, y es el aspecto a mi juicio más importante, es que las fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente la energía eólica y solar fotovoltaica, tienen una característica muy peculiar y es que son contracíclicas. Con esto quiero decir que cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía, es cuando tenemos más vientos
y los vientos son más fuertes para generar energía eólica. Y es justamente también cuando tenemos más horas de sol y mayor radiación solar para la generación de energía solar fotovoltaica. De manera que esto hace que la matriz eléctrica del país, integrando estas fuentes no convencionales de energía renovable, la torna más resiliente frente a fenómenos extremos como el fenómeno del Niño. Y concluyo diciendo, las fuentes no convencionales de energías renovables no están llamadas a reemplazar, a sustituir, a desplazar a las fuentes convencionales, sino a complementarlas. Las fuentes no convencionales de energía renovable están llamadas a servir de respaldo a las convencionales, como las convencionales están llamadas a servir de respaldo a las fuentes no convencionales de energía renovable, que tienen otra característica y es su intermitencia. Amílcar. Camilo, ¿cómo se ve el problema de políticas públicas de los gremios? Bueno, yo creo que, pues para no repetir parte de lo que ha dicho Amílcar, que lo ha dicho muy bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Acabamos de venir de Rotterdam, del Congreso Mundial de Energía, y quedó claro que la transición energética, dos cosas fundamentales. La primera, cada país es diferente su transición, pero lo más importante, el elemento de la transición es el gas, y en Colombia estamos yendo contrario a ese proceso. Nosotros tenemos una ventaja comparativa gigantesca, que tenemos petróleo y gas, y no podemos simplemente por una política de un presidente decir que no tenemos que aprovechar esa ventaja comparativa. Más aún cuando Amílcar lo viene diciendo claramente, nosotros contaminamos el 0.5% en el mundo, nosotros somos mínimo lo que le estamos contaminando, y estamos haciendo un esfuerzo como si estuviéramos la fuerza de Estados Unidos o Rusia en un momento determinado. Nosotros tenemos que aprovechar esas ventajas comparativas y ser coherentes con nuestra política. Aquí también lo estaban diciendo, se dieron cuenta cuántos vehículos eléctricos teníamos en el transporte masivo en Colombia. Somos el segundo país, con 1.600 aproximadamente. Pero en Colombia, una petición que hemos dado y que creímos que le íbamos a dar en la COP era quitar el IVA a los vehículos eléctricos del 5% y el 19% a los vehículos a gas, con lo cual íbamos a hacer una transformación impresionante y esto iba a ser verdaderamente un incremento en la política pública evitando la contaminación. Nosotros tenemos que ser serios en este proceso. Nosotros estamos haciendo una política anticíclica. Aquí hay que entender que es un complemento. Necesitamos que los proyectos que estamos haciendo en este momento tengan seguridad jurídica y que haya instrumentos para que se puedan desarrollar. El proyecto que más adelantado va es la colectora para traer la energía eólica y solar de La Guajira. Supuestamente se demora 2 años. Ha avanzado muy bien, pero todavía no tenemos la primera kilovatio de energía eólica en Colombia. Solar tenemos ya aproximadamente un 15%, pero tenemos que avanzar mucho más efectivos en estos procesos. Igualmente tenemos que tener incentivos para que la gente siga haciendo la inversión en el país y tenemos que dar todos los días, pedir al gobierno que haya claridad en eso que cada vez dice. Cualquier cosa que dice él hace que se encarezca la deuda de nuestras empresas sin haber hecho nada malo y adicionalmente asusta si no se toman bien los mensajes en un momento determinado para esa inversión que se requiere en el país. Es necesario que entendamos que está creciendo la demanda muy superior que la oferta, que si no hacemos las cosas bien y no avanzamos rápidamente, vamos a tener un apagón. Y ese apagón que venimos diciendo no es como algunos funcionarios nos dicen que es para asustar. No, si no hubiéramos dicho las cosas a tiempo con el sector gremial, habríamos tenido el apagón financiero, porque no se le entregó los recursos. Hoy, hace 2 días, estuve con el ministro de Hacienda y le pedimos que no volvamos a repetir ese posible apagón financiero. Hay que entregar los subsidios. Tenemos 2.5 billones de pesos en subsidios atrasados y no es verdad que se ha cumplido con ese recurso. Esos recursos son claves, 2 billones de energía, 500.000 de gas. Esos recursos no. Le pedimos que se entregue la seguridad jurídica, nos dio el presidente hace 6 meses, la opción tarifaria. 6 meses que no se ha entregado la plata, son 2.7 billones de pesos. Se necesita un artículo, le dijimos al ministro de Hacienda, para que se presente un artículo, mensaje de urgencia, y de esta manera podamos entregar los subsidios a la costa y al país para los estratos 1, 2 y 3. Y que igualmente
en proyectos como los que tenemos ahorita en la costa, tenemos un problema gigantesco. Lo que pasó con aire no es cualquier cosa. Este es un problema que puede ser endémico para el país. Y si no se toma bien, si no se le dan los recursos, esto se nos va a convertir en una bomba de tiempo. Y ahí sí, que no nos digan que no les dijimos anticipadamente que posiblemente puede haber un apagón. Y lo que es peor, vamos a tener una crisis social sin precedentes si no aportamos en el momento adecuado. Gracias. Armando. Pues sí, se lo saltaron, senador. No, no es culpa mía. Muy bien. La autoridad usted primero. Muy bien. Cuando me preguntan cuál creo que es el problema de política pública en el sector energético, en el sector eléctrico, pues se me viene a la cabeza la transición energética, los cambios tecnológicos, etc. Pero yo creo que es evitar el riesgo de los apagones y de las interrupciones. Es asegurarnos de que el país tenga una oferta que no se interrumpa, continua, de calidad, que le pueda servir al crecimiento del país, a los hogares, a las industrias y a toda la sociedad. Yo creo que ese es el riesgo. La política pública debería estar enfocada a mitigar ese riesgo, porque ese riesgo existe. Y existe porque tenemos varios problemas que se han venido combinando y pueden crear en un plazo no muy largo una tormenta perfecta. ¿Qué ha pasado? Un atraso monumental de los proyectos de expansión. Están prácticamente todos, muchísimos están demorados, aplazados, cancelados. Ya lo comentaba Amílcar con el tema de la energía eólica. La crisis del gas que ya está explotando, que el año entrante va a tener un nivel muy severo, que va a afectar a la generación, va a afectar a las industrias, puede afectar a los hogares de Colombia. Los problemas financieros del sector, que son muy importantes y sobre todo que tienen repercusiones de una parte en otra y pueden encadenar estos problemas. También lo acaba de mencionar Camilo, el problema de los subsidios, los problemas de las crisis financieras de varias empresas, los problemas de no pago de un sector a otro, pues simplemente pueden magnificar las crisis que se están haciendo. Tenemos confusión de regulación y cierta confusión institucional, que no son señales positivas para el sector privado y para hacer inversiones. Y sobre todo tenemos una hidrología que está cambiando con el cambio climático. Me dicen los expertos que los modelos de series de tiempo, los modelos estocásticos que nos ayudan, que hallaban ciertas regularidades que nos permitían planear y predecir el comportamiento y manejar el sistema, se están alterando. El futuro no se va a parecer al pasado. Entonces, cuando combinamos estas 5 causas, me dicen varias personas que han mirado las proyecciones que tenemos un riesgo serio de tener apagones del año 26 hacia adelante. Evitar ese riesgo y mitigarlo es el problema central de la política pública. Hay un riesgo menor, si la hidrología no se porta bien, incluso es un riesgo, menor que el otro, que podríamos tener problemas en el primer semestre del año entrante. Entonces, insisto, este problema debe encararse seriamente con todos los instrumentos que tiene el Estado, con todos los instrumentos de las leyes que hoy cumplen 30 años y con toda la seriedad frente a lo que puede sufrir la economía y la sociedad colombiana. Gracias, Armando. Senador, yo lo dejé al final por un detalle. Usted habló de la necesidad de actualizar las leyes. Una actualización hoy de esas leyes, ¿desde qué problema debería partir? ¿Cuál es su mirada de cuáles son esos puntos en los que se debería enfocar para actualizarse y dar en el clavo de lo que está pasando hoy? Pero lo que pasa es que para poder hablar de una actualización de las leyes, y entre otras cosas, a veces yo no entiendo por qué venimos a estos foros y tenemos que hablar siempre de lo mismo, ¿verdad? Yo escuchaba al experto que habló antes, cuando dijo que era de la generación X, algo así dijo, y yo lo escuchaba a él y él hablaba de todo, hablaba del panorama mundial. Colombia es un país que lo tiene todo. Nosotros no deberíamos estar hablando hoy de un posible apagón, de un posible problema, no. Tendríamos que estar hablando de cosas diferentes.
tendríamos que estar hablando de las nuevas tecnologías, tendríamos que estar hablando del desarrollo que vamos a hacer en los próximos años. Nosotros tenemos agua, nosotros tenemos viento, nosotros tenemos sol, tenemos gas y tenemos carbón. Yo quiero aquí darle las gracias formalmente en nombre de todos los colombianos a las térmicas que nos han salvado la papeleta, no solamente en el fenómeno del Niño, nos la salvaron la semana pasada. Si no hubiéramos tenido esa diversificación en nuestra matriz, hubiéramos tenido un apagón. Entonces, yo creo que para poder hacer un update de las leyes, lo primero es que tenemos que tener unos ministros que manden unos mensajes claros, unos mensajes de seguridad jurídica, económica. Tenemos al frente a una ministra de Medio Ambiente que uno no sabe ni qué quiere hacer. Se opone a la construcción de las torres a la entrada de Bogotá. Y la señora, no sé si no sabe, o doctor Montalegre, o se hace la que no sabe, pero hoy en Bogotá se está recibiendo la energía generando con carbón. Señora ministra de Medio Ambiente, usted que odia el carbón, deje construir esas torres para que a Bogotá le llegue energía renovable, energía hidráulica. Mientras usted se oponga, va a seguir la generación de carbón. Y así son todas las políticas. Como tuvimos una COP, que bueno, yo no voy a decir que no fue algo positivo para el país. Para Cali hubo muchos recursos, pero doctor Sánchez, al final no se firmó nada y no se hizo absolutamente nada en medio ambiente. Muy poco, muy poco. Entonces, cuando tenemos decisiones como negarle la licencia ambiental a Comodo 1, tenemos problemas de política pública. Si no tenemos un mensaje claro por parte de este gobierno, yo creo que no hoy, no mañana, porque tenemos unos cimientos muy fuertes, pero en unos 2, 3, 4 años sí vamos a tener problemas. Lo que no construyamos hoy, lo que no hagamos hoy, nos va a hacer falta en 3 o 4 o 5 años. Yo escuchaba al doctor Roa, que por supuesto ustedes saben que yo últimamente le he hecho unos debates muy técnicos, sobre todo no personales, en la Comisión Quinta, y el doctor Roa hablaba de los grandes descubrimientos de los últimos días, meses, de gas. Pues hay que decirle a este gobierno y hay que decirle al doctor Roa que eso es posible hoy en este gobierno, en este país, en este momento, porque eso se arrancó en el 2014. Por allá, en el gobierno de Uribe, de Juan Manuel Santos, del mismo Duque. Lo que no se haga hoy, vamos a tener dificultades. Ya lo dijo el doctor Amílcar. Necesitamos más energía. Necesitamos no solamente construir eólicas, solares, con la ley. Amílcar, yo nunca hice esa ley para cambiar que el sol y el viento acabara con las térmicas o acabara con las hidráulicas. Lo hice para que nuestra matriz energética fuera mejor. Como usted lo dijo, cuando hay sequía tenemos un tipo de energía. Cuando hay exceso de agua generamos barato con las hidráulicas. Y cuando no hay todo lo anterior, tenemos a las térmicas que nos pueden ayudar. Por eso yo soy de la teoría que aquí no vamos a poder construir fácilmente una nueva hidráulica por todo el problema ambiental que hay en el mundo. O sea, Hidroituango yo creo que fue la última gran hidráulica que construimos, pero sí podemos construir 300, 400 megas de energía térmica, a gas, a carbón. Hay mucha tecnología. Yo para cerrar le digo que para poder arrancar una discusión en el Congreso de la República sobre un cambio a la ley de servicios públicos, a la eléctrica no la voy a dejar tocar por ahora, pero digamos, la 142, si queremos comenzar una discusión clara, una discusión real frente al país, tenemos que tener políticas públicas de los ministros, sobre todo del Ministerio de Medio Ambiente, claras, para que la gente pueda seguir invirtiendo en el país
y para que nosotros no tengamos un salto al vacío. Gracias. Bueno, Marcelino nos hizo conectar a todos. Hablaba Marcelino de la generación X, creo que hay varios nos sentimos identificados. Pero habló de una cosa en la que también creo que nos sentimos identificados y es que la transición de alguna forma es inevitable, ¿no? Es algo que está pasando y va a pasar. Cuando uno mira la literatura académica, lo que uno encuentra es que, digamos, la conclusión de muchos o de la mayoría de los autores es la transición debe hacerse, pero debe ser gradual. Y debe ser gradual especialmente y acomodada a las capacidades y a las condiciones de cada país. Especialmente porque la transición va a tener unos efectos no intencionados. O sea, en política pública hablamos de los efectos que así yo quiera generar bienestar en la población, va a haber unos cambios que van a generar unos perjuicios. Entonces, un poco ahí la pregunta es, ¿cuál es, digamos, como la forma de arrancar con la transición? Porque uno siente, y ustedes se han metido un poco ya a hablar del gobierno, que se está arrancando con la solución y no con el problema, o sea, que se entra de una con lo que se quiere hacer simplemente porque se quiere hacer. Y entonces un poco la pregunta es, ¿la transición energética arranca en Colombia o la forma en que la está planteando el gobierno arranca sin definir ese problema? ¿Y son esas propuestas que está haciendo el gobierno sostenibles y consistentes con los retos energéticos del país? Camilo ya dio un poco de luces, entonces le voy a decir que empiece Camilo para que hable un poquito como del tema de lo gremial. Bueno, yo creo que el problema más importante es que el gobierno creyó que la reforma de la ley 142 y 143 era para bajar tarifas. Y creo que ese es el peor error que se estaba cometiendo. Ese es un gran cambio que hemos logrado y tengo que agradecerle al Congreso de la República porque se ha convertido en ha contenido esa tormenta perfecta. Si este proyecto que presentó el presidente hace 2 años largos se hubiera hecho, hoy sería realmente terrible para el sector energético colombiano. Hoy tenemos claro que tenemos que primero ayudar a terminar los proyectos que se tienen que hacer para complementar nuestra matriz. Segundo, que nosotros en Colombia, nuestras empresas, la mayoría están haciendo inversiones de carbono neutralidad muy importantes. Estamos aquí, no es que cada uno de nuestros empresarios está buscando rentabilidades y haciendo lo peor para la parte ambiental. Por el contrario, está haciendo inversiones gigantescas en ese proceso. Y ahí, como lo decía senador, en la COP, una de las cosas importantes que hubiera podido decir el gobierno para este proceso de la transición es que hay que hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, que es el que está depredando nuestros bosques y que está haciendo un daño gigantesco en este aspecto ambiental. Y no se hizo. Se dejaron sin decir cosas importantes en temas como este. Aquí también acelerar los proyectos. Tengo que repetir lo de la colectora. El proyecto de la colectora es el único proyecto importante, trascendental que se está haciendo. Pero todo lo demás que se está diciendo es teoría, es carreta, todavía no existe. Es una cantidad de energía en el papel que no se ha podido concretar porque no hemos logrado avanzar con muchas de las comunidades que tenemos en el país. Es importante avanzar en este proceso. La Guajira ha perdido un momento histórico. Muy seguramente si sigue como va, van a ser otros los departamentos que van a asumir esa posibilidad de la energía solar y eólica porque no le están dando las condiciones para avanzar. Ya se han ido varios de los que venían a Colombia, los portugueses se fueron, Enel se salió y otras muchas empresas están buscando la posibilidad de salir. No ha entendido el gobierno que lo que tenemos que hacer acá es entender que los empresarios son los aliados número 1 para poder avanzar en la transición energética. La transición energética, lo repito, no es una cosa etérea, es un camino que tenemos que recorrer y aprovechar nuestras ventajas comparativas. Y hoy parece que estuviéramos luchando contra los que están ayudando a que no tengamos los dolores de cabeza que han pasado en este momento. Yo repito lo que dijo el senador, la gente no sabe que la semana pasada y antepasada tuvimos unos problemas muy grandes. Gracias a lo que hicieron las térmicas no tuvimos un apagón, pero no fue porque el gobierno lo hubiera pensado, fueron nuestras empresas las que dijeron pasémonos para un fin de semana, hagamos esto y hagamos todo lo necesario y apareció un poquito de gas que Ecopetrol se dio en un momento determinado. Pero como estamos en este instante, vamos a tener dolores de cabeza sin precedentes y esto es lo que no queremos que suceda. Por eso nosotros tenemos que contenerlo. El sector empresarial tiene que entender que nosotros no vamos a bajar la guardia, que ya logramos pasar 2 años y medio, pero ahora lo más importante es entregar los proyectos porque la demanda sigue creciendo y la oferta no está creciendo como debe ser. Y el 2026 es mañana y si no hacemos las cosas a tiempo, ahí es donde va a suceder lo que no queremos que suceda. Gracias.
Senador, ¿qué tan viables ve usted esas propuestas del gobierno? ¿Perdón? ¿Qué tan viable ve las propuestas del gobierno? No, mire, yo no veo viable unas propuestas de hacer una transición energética, pues cuando hicimos la ley en el año 2021, que estábamos en plena pandemia, hicimos una ley para hacer una transición energética, y voy a usar una palabra que le gusta al progresismo, justa, en el tiempo, ¿sí? Usted sabe que yo le gusta todo lo justo, esa palabra es fundamental. Nosotros sí podemos hacer una transición energética, pero tiene que ser en el tiempo, tiene que ser real. Nosotros no podemos salir ahora a construir, como dicen en este gobierno, una cantidad de parques solares de 1 mega que está promulgando el gobierno, y esos parques, ¿cómo se construyen? ¿Quién los va a construir? ¿Dónde se van a construir? ¿Quién los va a mantener? Eso no es fácil. Uno tiene que ir haciendo una transición en el tiempo. Yo le decía al ministro Camacho, con el cual tengo unas excelentes relaciones, ministro, comencemos poco a poco. Comencemos en la costa, en el estrato 1 y 2, con autogeneración en vivienda. Eso sí puede ser posible. Los costos de energía en la costa están tan altos, entre otras cosas, Camilo, hoy vi el kilovatio hora casi a 2.400 y pico de pesos en bolsa. Cuando uno tiene un costo, y eso se lo digo a usted para que el experto que me está viendo allá, el doctor William Mercado, le llegue la razón. Cuando usted tiene en bolsa un costo hoy del kilovatio a 2.460 pesos, entonces usted sí le puede vender la idea a los hogares del país que hagan autogeneración. Hay muchos recursos para poder llevarle panelería solar a ese estrato, el estrato 1, 2 y 3. Ahí nos tenemos que concentrar, hacer cosas posibles, pero a veces nos metemos en unos temas que realmente no lo vamos a poder cumplir. El tema de La Guajira es un desastre completo. Me acabo de enterar que la ANLA le está poniendo dificultades en unos permisos ambientales a unos parques solares. O sea, uno no entiende cómo van a sacar adelante los proyectos, doctor Montalegre, si usted le pone trabas a proyectos limpios. Le tengo otro ejemplo para que se dé cuenta de la política pública tan errada de este gobierno. De pronto aquí pasó desapercibido, pero la señora ministra de Medio Ambiente había parado el tren eléctrico de cercanías de Cundinamarca, un tren eléctrico que sacaba 50.000 carros diarios. Y como le hicimos el debate en la Comisión Quinta, Amílcar, entonces ahora hizo una chambonada, hizo un decreto y dijo que ningún tren eléctrico en el país necesita permisos ambientales. O sea, se va al revés. Toda esta situación, toda esta forma como están manejando el tema ambiental, el tema de la transición energética, es realmente lo que nos tiene parados. Y lo otro, que ya lo hemos hablado con Camilo, con el doctor Amílcar, hace unos días le solicité al doctor Amílcar que me asesorara en ese tema. Nosotros necesitamos una ley para hacer las consultas previas más rápido. Necesitamos tener un buen tiempo de consultas previas. No pasar por encima de las comunidades, sino que las comunidades no pueden hacer lo que les da la gana, o ciertos avivatos que lideran esas comunidades saquen provechos económicos y particulares. Tiempos para que estos proyectos puedan salir adelante. Si no hay una política de gobierno clara, una política de gobierno con un rumbo determinado, no vamos a poder hacer ninguna transición eléctrica, porque realmente esto necesita unas bases muy sólidas. Y en el país hoy no las tenemos. No tenemos unas bases sólidas y hay muchos elementos que están dándole trabas a los proyectos que podrían ser una transición energética para el país.
Ok. Amílcar y Armando, les quiero pedir que se enfoquen un poquito en el tema fiscal. Digamos, ahorita Marcelino decía, bueno, la transición viene, hay mucha gente que le tiene miedo por la pérdida de ingresos, los ingresos van a llegar por otras fuentes, pero mucho de las propuestas del gobierno tienen conciencia de ese impacto fiscal que pueden tener sobre el país y son sostenibles, digamos, fiscalmente. No sé quién quiera arrancar. Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que la capacidad fiscal del gobierno en este momento es prácticamente nula. El gobierno ha tenido durante 3 o 4 años, desde el apagón, déficit fiscales de más del 5%. Hay dificultades, el Congreso no aprobó el presupuesto, el gobierno lo va a sacar por decreto, pero ya se sabe que las fuentes no están. No sé si el Congreso está dispuesto a aprobar la reforma tributaria, me parecería... No, usted el que me tiene que dar ahorita, tomarse un cafecito conmigo para que me diga qué va a pasar, porque nunca había pasado eso en el Congreso, usted lo sabe. Nosotros no fue que no le aprobamos el presupuesto, nosotros lo que hicimos fue no aprobarle el monto, porque no podemos entregarle un cheque sin fondo a este gobierno. Y este gobierno lo que quiere era que nosotros le giráramos un cheque, pero que no tenía fondo. Lo que llamamos aquí en la costa un cheque chimbo. Muy bien. Bueno, Un ping-pong. O sea, nosotros, porque imagínense, perdone que lo interrumpa, pero también porque es bueno para el debate. Hoy no hemos discutido el presupuesto general de la Nación. No ha habido discusión del presupuesto general de la Nación. Lo que hicimos fue decirle, oiga, ese presupuesto que usted está presentando, ese monto de 523 billones de pesos está desfinanciado en 40 billones de pesos. Y el ministro de Hacienda se molestó y dijo, bueno, no me lo aprueben, yo saco el presupuesto por decreto. Como va a ser la primera vez que eso ocurre en el país, vamos a tener que esperar qué dicen las cortes. Esto es algo nuevo, nunca habíamos caminado por ese sendero. Perdone que le haya interrumpido, pero quería como contarles. Muy interesante la aclaración, senador. No, simplemente para anotar que si el gobierno tiene dificultades para que se apruebe el presupuesto, va a ser muy difícil que se apruebe una reforma tributaria para compensar y completar parte del hueco. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata el gobierno para hacer las inversiones que no está haciendo el sector privado? Las inversiones que se dejaron hacer en La Guajira, de Celsia, de Enel, de portugueses, la lista es larguísima, que a veces la gente del gobierno dice que fácilmente, que llenamos el hueco. Ecopetrol tampoco, también algunas personas dicen que Ecopetrol podría asumir esa responsabilidad. Ecopetrol no lo puede hacer, sus finanzas no dan. Ya tiene dificultades para mantener el grado de inversión y la estabilidad de la misma empresa, eso es público. El precio de la acción no está muy bien, tiene dificultades. De tal manera que no hay manera de que se reemplace con fondos públicos lo que no va a hacer el sector privado si no se crean unas condiciones favorables de estabilidad, de buena regulación, de estabilidad jurídica para atraer todas estas inversiones. Gracias, hermano. Amílcar. En mi concepto, la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética del país, pero tampoco debe poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Les pongo un ejemplo muy concreto. En el gobierno Duque, año 2021, la empresa Prodeco, filial de Glencore, le devolvió al Estado 2 títulos mineros porque en ese momento se había desplomado los precios del carbón, habían llegado a $50 la tonelada y no le era rentable como negocio. Ni ellos ni nadie se imaginó nunca que 2 años después ese precio superaría los $400 la tonelada a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí perdió una oportunidad el país en manos del presidente Duque porque no abrieron la posibilidad de que otro operador
reactivara esas 2 minas. Llegó este gobierno y dijo, no más explotación de carbón a gran escala a cielo abierto. Y quedaron congeladas las 2 minas allí. 5.000 trabajadores cesantes. Y allí se están dejando de producir 15 millones de toneladas al año que se exportaban. Sacamos pecho diciendo, esa es nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático, a la descarbonización. Yo le preguntaba en días pasados al presidente de la Agencia Nacional Minera en un panel que tuvimos, ¿será que esos 15 millones de toneladas que Colombia está dejando de producir y exportar, lo está dejando de consumir el mundo? Pues no. Oigan este dato. Les hablé del 2021, se cerraron esas 2 minas. Dejamos de producir y exportar 15 millones de toneladas. Año 2022, se alcanzó un récord en el mundo en consumo de carbón, 8.350 millones de toneladas. Año 2023, el año pasado, otro récord, 8.530 millones de toneladas de carbón. Y según la Agencia Internacional de Energía, este año tendremos otro récord en consumo de carbón en el mundo. Se tomó la decisión de que Colombia no le vendiera carbón a Israel. ¿Qué pasó? Es que no es el gobierno de Colombia el que le vende carbón a Israel. El que le provee de carbón a Israel se llama Glencore y Drummond. Y ellos no solamente tienen minas en Colombia, las tienen en otras partes del mundo. Ni Glencore ni Drummond perdieron. Ellos cumplieron con sus compromisos comerciales con Israel. Israel no apagó sus térmicas porque de todas maneras obtuvieron por otra vía el carbón. Nos quedamos nosotros con el pecado y sin la gracia. Por eso yo he dicho que Colombia no puede pretender ser lo que llaman en el argot técnico una especie de polizón climático. Como nosotros solamente generamos 0.5% de las emisiones, no hagamos nada, quedemos cruzados de brazos. Eso es ser polizón climático. Pero Colombia tampoco, yo estuve buscando cuál era la figura contraria y encontré la perfecta, el Atlas climático. Colombia, así como no debe ser el polizón climático, no puede pretender ser el Atlas climático creyendo que nosotros vamos a ser los redentores del mundo en materia ambiental. De manera que, desde luego, esta transición se debe hacer de manera gradual, de manera inteligente, de manera justa, porque es la única forma de que esta transición sea exitosa y que nadie se quede atrás, porque de lo contrario vamos a resultar más los perdedores que los ganadores de este proceso de transición. Y termino con esto que me parece de la mayor gravedad. La transición energética justa quedó en el plan de desarrollo. Se ha convertido en el mantra de este gobierno. Sin embargo, la exministra Irene Vélez anunció en la COP27, noviembre del 2022, que para mayo del año pasado tendríamos la hoja de ruta de la transición energética justa. A la fecha no existe hoja de ruta de transición energética justa. Y cuando yo hice esta afirmación, ahí estaba en ese panel el presidente de la Agencia Nacional Minera y me dijo, eso es falso. E incluso le dio a los asistentes una dirección a la que podrían entrar para que vieran que sí había una hoja de ruta de la transición energética justa. Hagan ustedes el ejercicio. ¿Y qué van a encontrar?
unos documentos que se construyeron en un proceso que adelantó el gobierno de audiencias públicas, que son insumos para la hoja de ruta de la transición energética justa. Yo le dije que es como tener sobre la mesa las piezas de un Logo, pero sin armarlo. Muchas gracias. Bueno, los quiero felicitar porque han sido más o menos juiciosos con el tiempo. Pero nos quedan 30 minutos, 2 preguntas gruesas y una cortica. Entonces voy a pedir que tratemos como de ser muy compactos en las respuestas. En la misma línea de esta pregunta, pues, de las propuestas del gobierno, ¿qué tanto esas propuestas responden a la dimensión y escala del problema de política pública que tenemos hoy? O sea, por ejemplo, lo que tú mencionabas, Amílcar, se abandonan proyectos a gran escala de oferta energética de carbón y gas, pero se proponen, por ejemplo, cosas y se le da énfasis a cosas como alternativas comunitarias, entre otras cosas, que no es claro si serán suficientes para responder a las necesidades energéticas presentes y futuras del país y en una escala apropiada. Hay lecciones en el país en los temas de acueductos rurales, de acueductos veredales, que no nos dan muy buenas luces acerca de lo que puede pasar. Entonces, un poco la pregunta va a eso, a la brecha entre esa escala de lo que se propone y los problemas que enfrentamos hoy. Entonces, senador, no sé si quiere empezar usted esta. No, es que aquí, ante esta pregunta, digamos, de pronto fue que nos adelantamos y hemos hablado del mismo tema. Antes que se me olvide, Amílcar, le metimos un derecho de petición al señor ministro de Hacienda, y la no exportación de carbón a Israel nos dejó de entrar 4 billones de pesos. Y la nueva reforma tributaria, donde clavan más a las personas naturales y a las empresas, está hecha para recoger 11 billones de pesos. O sea, no hay una claridad. Eso se llama detrimento patrimonial. Entonces, lo que quiero decir es que dejamos de mandar el carbón por ser el país líder ambiental a nivel mundial y dejamos fue de obtener ingresos para muchos temas sociales. Yo, digamos, como autor de la ley 1715 y autor de la ley de transición energética, por supuesto estoy de acuerdo con impulsar las energías renovables, con impulsar todos esos proyectos que cuando uno los escucha por parte del gobierno son muy bonitos, muy adecuados, pero cuando los traemos a la práctica, realmente como no hay una planificación, como no hemos tenido una conformación de la CREC por diversas razones, no voy a entrar aquí porque no voy a echarle ni la culpa al presidente, sino que, digamos, no se han nombrado las personas, otras personas no cumplieron los requisitos, inclusive la CREC en los últimos años, en los últimos 2 años, no ha podido trabajar y no ha podido dictaminar la normatividad que se necesita inclusive para todo este tema de los proyectos del gobierno, todo lo que se habla en un documento público que tengo yo aquí de comunidades energéticas, apenas se está desarrollando con estos nuevos expertos que han llegado, pero nos hemos atrasado muchísimo, muchísimo. Y el llamado que uno le hace al gobierno es, en Colombia hay mucha gente preparada que puede ser experto de la CREC. De pronto el progresismo no los tiene, pero los colombianos sí tenemos personas que pueden conformar la CREC. Y yo creo que la primera piedra para que esto funcione en este sector es tener una CREC con expertos independientes y una CREC conformada en su totalidad y que no sean expertos encargados, porque eso no le sirve al país, no le sirve a esta industria, no le sirve al desarrollo de los colombianos. Buenos proyectos y buena energía le va a dar el desarrollo que el país necesita. Yo escuché un día, creo que fue a Gustavo Petro, en un debate en el año 2006, un debate cuando él era senador, y dijo ahí
utilizó una frase que se la copió de alguien. La energía más cara es la que no se tiene. Y hoy quiero decirle al presidente Gustavo Petro, presidente, esa frase que usted utilizó en el 2006, pongámosla en práctica. La energía más cara es la que no se tiene. Y necesitamos rápidamente, doctor Mercado, y a nuestra experta aquí de Cartagena, necesitamos rápidamente que la CREC saque toda esa cantidad de resoluciones que estamos esperando para que muchos de los proyectos que el gobierno nacional y para que bajen las tarifas de energía se puedan hacer una realidad. Gracias. Camilo, yo sé que estás que te hablas. Muchas gracias, sí. Yo quiero empezar por lo último. O sea, nosotros venimos defendiendo la CREC. O sea, y quiero que lo sepan, porque para nosotros la institucionalidad es fundamental. La base para que este sector tenga claridad y transparencia es tener una CREC nombrada. ¿Cuál es el problema? Yo lo he hablado con el gobierno. Dicen que si los nombran en propiedad se van a voltear, que no van a cumplir, que no van a hacer caso. Pues terrible, porque yo creo que ustedes son personas técnicas que están nombradas para que cumplan la función a la cual se les convidó. Yo les digo, por ejemplo, Orlando se va a caer dentro de muy poquito. ¿Por qué? Porque es que en la norma dice que no puede haber un funcionario que tenga 2 cargos simultáneos y él está en otro cargo y aquí simultáneamente. Si es difícil estar en una sola cosa como esta, no me imagino que puede ser tener dos cinturones puestos al mismo tiempo. ¿Pero qué nos preocupa? Que no hay coherencia en estos sectores. ¿Qué estamos diciendo? Por ejemplo, el gobierno quiere estimular la energía eólica y solar y en la reforma tributaria anterior le puso impuestos a la energía eólica y solar y le puso impuestos a las hidráulicas. O sea, no tiene sentido que pasen cosas como estas. Repito, ¿por qué no le quitamos el IVA a los vehículos eléctricos si queremos este proceso? Que entendamos que no podemos pasar del carbón a la energía, porque es que es un proceso, esto es costos, esto es de verdad de inversión y posibilidades. No se puede hacer ese salto al vacío. Aquí también estamos diciendo que acaban de entregarnos en Cali también un estudio maravilloso, es la pobreza multidimensional de la energética. Es muy importante que la conozcamos, es muy importante que el gobierno entienda que lo técnico es fundamental y que en este momento hay una cantidad de insumos que nos van a servir para poder bajar las tarifas y para poder ayudar en muchos procesos, pero que no es a través de artículos en este momento que se puede hacer esto. Que los indexadores, si hubiéramos cometido el error que se quería cometer en ese momento, cuando el IPP estaba por encima del IPC y que íbamos a cambiar todo porque eso tenía que cambiar, hubiera sido terrible. Menos mal que no lo hicieron, más rápido la palabra que los desarrollos, gracias a Dios, y no se dio esa locura que se iba a hacer porque teníamos que contestarle a los medios de comunicación que eso era lo que se tenía que hacer. Pues eso nos preocupa. Y ahí en las comunidades energéticas, vuelvo a lo mismo, otra pelea que no tenemos que darnos. Las empresas vivimos de las comunidades y de los usuarios y nos han convertido en los enemigos y no es verdad. Las comunidades energéticas nosotros queremos que existan, pero que hay que reglamentarlas. No existe veeduría para los recursos, no se puede utilizar recursos del Estado a través de estas comunidades porque no están vigiladas, porque la Superintendencia de Servicios Públicos no está ni tiene las personas para hacer lo propio en ese proceso. Por eso las comunidades queremos que tengamos el plan padrino. Lo único que se ha avanzado en las comunidades energéticas se ha hecho con empresas que son como el padrino de esos proyectos y que seamos coherentes. ¿Saben de dónde están viniendo los paneles solares? Están viniendo de la China. No estamos produciendo en Colombia y los estamos trayendo producidos por carbón, muy seguramente del que no quieren comprarnos a nosotros, pero que allá se está haciendo. Entonces tenemos que ser coherentes y trabajar de una manera efectiva. Y la última parte, lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Yo me acuerdo cuando el presidente Petro era compañero mío en el Senado y él se paró y dijo en la reforma tributaria, es una falta de respeto con el Congreso que un gobierno presente una reforma tributaria para poner y hacer para que cubra un faltante en el presupuesto nacional. Hoy se está haciendo lo propio. Hoy, gracias a Dios, el Congreso de la República dijo que no, porque nosotros no podemos entregar un cheque en blanco. Pero lo que no puede suceder es que nos digan que los malos del paseo son los congresistas y los buenos las personas que simplemente dan buenas ideas. Buenas ideas son muchas, pero volver realidad las buenas ideas es una proeza. Hoy yo quiero saber, y estaría feliz de ver cuándo va a ser la inauguración
del tren eléctrico que va del Pacífico al Atlántico y que la mayoría de los colombianos le preguntan a uno que va a ser próximamente inaugurado. Así que eso es lo que nosotros no queremos. Mucho discurso, más resultados y tener técnicos que sean los que puedan ayudarnos en este proceso. Amílcar. También estoy que me hablo. Eso, güey. Yo mencioné hace un rato que uno de los logros importantes que se alcanzaron con la ley 142 y 143 parte del artículo 365 de la Constitución, que abrió la posibilidad de que además del Estado, las empresas privadas y las comunidades organizadas pudieran prestar el servicio. ¿Y qué son comunidades organizadas? Lo que ahora se habla de comunidades energéticas, primera cosa. En segundo lugar, la transición energética descansa sobre 4 pilares, que son las 4D: la digitalización, la descarbonización, la descentralización y la democratización. Estas últimas 2D, de la descentralización y la democratización, son el sustento para las comunidades energéticas sobre la base, en gran medida, de lo que se denomina generación distribuida, que es un buen componente para poder desarrollar las comunidades energéticas. En tercer lugar, para mí, que el éxito de las comunidades energéticas estriba en 3 letras: la A, administración; la O, la operación; y la M, mantenimiento. Dicho de otra manera, el éxito de las comunidades energéticas está asignado por un enfoque gerencial. Y ahí es donde yo abrigo mis temores, que esto se ha tomado con mucha ligereza. Es como llegar a las acciones comunales y decirle: traiga a los afiliados a la Junta de Acción Comunal y fílemelo ahí. Y yo le voy entregando un panel solar a cada uno de ellos para que lo instalen en su casa. ¿Será eso comunidad energética? Y lo que yo temo es que si ese experimento improvisado, en mi concepto, que se está dando, fracasa, hacia el futuro nadie le va a apostar a este tipo de soluciones por aquello del síndrome del gato escaldado. Yo no sé si usted lo sabe. El síndrome del gato escaldado es que si un gato se sube a una estufa caliente y se quema, no se vuelve a subir a la estufa así se la hagan de hielo. Y permítame que yo les cuente una experiencia personal que tuve yo como presidente de la Compañía Colombiana de Gas en Bogotá. A mí me tocó hacer una transición que fue del uso del cocinol, que era una tragedia en Bogotá. Yo tenía en el presupuesto de la empresa un rubro para sostener el pabellón de quemados del Hospital Lorencita Villegas, en Bogotá, porque el 80% de los quemados que llegaban allá era por cuenta del cocinol. Intentó Ecopetrol sustituir el cocinol utilizando briquetas de carbón, con tan mala suerte que dieron con la tecnología que no era, porque las briquetas tenían problema de encendido. Después se dieron cuenta que las mejores briquetas de carbón eran las chinas. Y cuando fueron a sustituirlas, nosotros no queremos saber de briquetas, y volvieron al cocinol. Me tocó entonces a mí hacer la transición del consumo del cocinol con GLP inicialmente, y luego cuando llegó, y de esa manera introdujimos en Bogotá la cultura del gas, y cuando llegó el primer gas por ducto a Bogotá, que venía de Apiay, no fue difícil reemplazar el cilindro de gas
por la acometida del gas domiciliario y así se creó Gas Natural de Bogotá. Yo presidí la primera junta de Gas Natural de Bogotá que posteriormente compraron los españoles. Cuento esto para decirles que de algo debe servir la experiencia para no cometer errores. Y termino con esto que me parece relevante. Es decirles que a propósito de la transición energética de la que hemos venido hablando, de acuerdo al Foro Económico Mundial, Colombia en 2021 ocupó la posición 29 a nivel global y tercero a nivel de América Latina. Gracias a la ley 1715 del 2014 y la ley 2099 del 2021 de la autoría del senador Name. Y gracias también a que entre el año 2019 y 2021 se adjudicaron 2.400 megavatios para generación de energía eólica en los parques en el departamento de La Guajira, mi departamento. El último reporte, Colombia perdió 10 posiciones a nivel global, pasó del 29 al 39, y a nivel de América Latina, ustedes vieron que Colombia no apareció ahí cuando mostraron los avances en América Latina. Colombia pasó del tercer puesto al sexto puesto en América Latina. ¿A consecuencia de qué? Los primeros parques eólicos de La Guajira han debido entrar en el 2022, a la fecha no ha entrado ninguno. Por eso yo he dicho que al paso que vamos, sobre todo con lo que tú mencionaste de la colectora, que es la que va a hacer posible que la energía generada en esos parques eólicos se inyecte al sistema interconectado nacional, con todos los atrasos que ha tenido por cuenta de no contar con la licencia ambiental, va a estar lista para el segundo trimestre del año 2026. De manera que esos parques eólicos que van a depender de esa línea colectora, si llegan a estar a punto, superando todos los escollos que han tenido, ahí no vamos a tener un parque eólico, sino unos parques de ventiladores. Armando. Sobre ese tema quería decir algo de las comunidades energéticas, pero alguien me decía, Amílcar, que antes no había proyectos porque no estaba la transmisión, no estaba la colectora. Pero como están las cosas, de pronto en 2026 va a estar la colectora, pero no va a haber nada para transmitir, va a quedar inutilizada. Sobre las comunidades energéticas, yo quiero también recalcar y sumarme al escepticismo que expresó Amílcar. Yo no creo que esto puede ser importante, es útil, tiene socialmente unos impactos, pero no creo que vaya a ser una fuente de solución de la generación eléctrica en Colombia. ¿Por qué? Porque un proyecto de estos de generación distribuida o un proyecto de pequeña generación solar, en fin, de cualquier tipo, para grupos de personas necesitan 4 cosas. Capital, eso necesita unas inversiones. Tecnología, know-how, una gobernanza, porque hay que ver cómo se maneja esto dentro de una comunidad, y también un sistema de administración financiera para que las platas fluyan para la distribución, para el mantenimiento, para tantas cosas. Y eso, digamos, en una comunidad aislada, en una vereda, en una zona interconectada, no tiene ninguna de esas cosas. Ahora, el Estado puede intervenir, va a poner la plata, pero eso no va a ser muy rápido y no va a ser muy grande. Digamos, eso es un sueño, es una utopía. Si hay comunidades energéticas que sí pueden funcionar, que son las de parques industriales, grupos de empresas, empresas con ciertas viviendas que tienen los recursos, que tienen el conocimiento, y si no tienen, les falta la tecnología o el know-how, lo contratan. Esas son las comunidades energéticas que están arrancando en Europa y en otros países. Y a esas le debemos también, sin desconocer, digamos, estos proyectos sociales que pueden ser pequeños y útiles, pero no van a ser para resolver los grandes problemas energéticos de Colombia.
para hoy. Gracias, Armando. Bueno, nos quedan más o menos 15 minutos. Tenemos una pregunta larguita y una cortica, entonces voy a pedir que sean muy rápidos. Y en la misma línea de lo que estamos hablando, buena parte de las propuestas del gobierno Petro se basan en el Estado. Muchos hablan de la estatización. Pero los problemas en energía, en el sector energético son multicausales y lo que llamamos los economistas de falla múltiple. Hay falla tanto de mercado como de Estado. Y en esos casos, un solo mecanismo de coordinación o el Estado del mercado no puede resolver los problemas. Entonces, probablemente para muchos de estos temas necesitamos unos mecanismos de colaboración intersectorial que permitan resolver buena parte de los problemas energéticos que tiene el país. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo diseñar ese mecanismo colaborativo de coordinación que permita de forma efectiva resolver el problema de política pública del sector energético? ¿Cómo establecer mecanismos de gobernanza colaborativa e intersectoriales para resolver esos problemas? ¿Quién quiere arrancar? Dale, Camilo. Eso yo. Bueno, lo primero es la confianza. Y creo que eso es lo que nos está faltando porque estamos diciendo que queremos un diálogo nacional, pero es un discurso que no se está aterrizando en los sectores. Este sector es el sector más técnico que existe, podría decir, en la economía. Y lo estamos dejando de lado pensando que lo privado no es bueno porque genera utilidades. Y creo que ese es un error que tenemos que cambiar en ese imaginario del gobierno. Gran estudio que hicimos nosotros y le mostramos al gobierno y al ministro de Hacienda, entendió que volver todo público nuevamente era imposible y que no tenía sentido. Y por eso el primer artículo que cambiamos de la actualización de la reforma de la ley 142 es que ya no hay una pelea entre lo público y lo privado, sino que tiene que coexistir y que ese es el mecanismo. Pero si no logramos tener ese diálogo de verdad, entender que la inversión que se ha hecho en estos últimos 30, que como lo dijo Amílcar, es billonaria y que si no la hubiera puesto el sector privado, no hubiera llegado a Colombia y seguiríamos todavía en una deuda externa muy importante para el país que sería impagable. Nosotros tenemos que aprender a convivir, entregar también los estudios técnicos. Volvemos, el último estudio que se entregó en Colombia por el exministro Tomás, dice, se llama, no la CRE, sino CRE, hizo algo muy importante, el estudio de la transición energética más económica para el país se tiene que hacer a través del gas. Pero cuando uno no tiene un gobierno que esté convencido que el gas es el elemento de la transición, pues es difícil seguir ese diálogo y hacer esa transición como se debe dar en este momento. Por eso lo que nosotros queremos es sentarnos y desde la diferencia construir puntos de encuentro y que sea lo técnico lo que nos sirva para lograr ese objetivo y que ya dejemos de lado esa discusión. Ya le queda al gobierno menos de año y medio. Necesitamos resultados, necesitamos que pasemos del dicho al hecho y que logremos esos procesos. Aquí repito lo que dijo el doctor Armando, importantísimo lo de las comunidades energéticas, pero las comunidades energéticas no es la solución, la estamos poniendo como una solución a un proceso que no es adecuado. Tuvimos la suerte de tener una reunión con comunidades donde verdaderamente no hay energía. Y dijeron, aquí no se está haciendo las comunidades energéticas. Es ahí donde se tienen que hacer las comunidades energéticas, donde no pasa como hoy, que en Cali, Medellín, Bogotá, estamos haciendo esas comunidades. Dejan de funcionar los paneles solares y se conectan al sistema. Eso no es una comunidad. La comunidad es donde realmente no hay oportunidades y ahí volvemos a hacer los procesos. Así que yo lo que invito es al diálogo, que tengamos lo técnico, que aprovechen al empresariado, que tengamos las personas más conocedoras y que traigamos la plata, porque si no la plata fluye al lugar donde haya mejores rentabilidades y donde haya seguridad jurídica mucho más fácil que la que tenemos en este momento en el país. Amílcar. Para mí sí hay un sector de la economía nacional que ameritaría un gran acuerdo nacional, es este sector. Sector sin el cual la economía no se mueve, no se dinamiza. Es fundamental. Pero yo le voy a leer a ustedes 3 mensajes nomás para poder establecer que hay un puente roto que ha impedido que se propicie ese gran acuerdo.
Según el señor ministro de Minas y Energía, este gobierno ha venido enfrentando problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después, que es el tema de esta ronda, de este modelo de servicios públicos, las empresas no le han garantizado los derechos a la gente. Segunda, las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos. Entidades tan serias como el Consejo Mundial de Energía, con su trilema, ubica el sistema eléctrico colombiano en el puesto 35 entre 130 países evaluados. ¿Y qué evalúan ellos? La seguridad, la sostenibilidad y la equidad. Y por su parte, el Foro Económico Mundial clasifica a Colombia en el puesto 10 a nivel mundial en el desempeño de su arquitectura energética. Y creo que no es gratuito este logro del sistema eléctrico colombiano. Pero esta última que les voy a citar me parece que es un desacierto mayor. Comillas, dice el ministro: me declaro un ministro del lado de los usuarios. No vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo. Y se tomarán medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, sino se le trasladan los costos de mercado a los usuarios a quien se lo van a trasladar las empresas, que es lo que ha pasado históricamente. Estos mensajes son señales que no propician, no crean las condiciones necesarias para atraer la inversión que este sector requiere para seguir creciendo y para seguir garantizándole al país una prestación del servicio en las condiciones que está establecido en la ley, con eficiencia, con calidad, con continuidad y con equidad. Pone, por el contrario, en riesgo que esto pueda darse. Está claramente establecido en la ley de servicios públicos dos criterios básicos que son los que exactamente el artículo 87 de la ley 142 del 94, que establece los dos criterios básicos para la fijación de las tarifas, que permitan que la prestación del servicio de energías y de servicios públicos en general sean asequibles y propendan por su universalización, que son desde luego la suficiencia financiera. Usted no puede pretender que los inversionistas privados trabajen a pérdida o subvencionando a los usuarios. Ese es el papel del Estado, no de los particulares. Pero está el otro principio establecido en este mismo artículo, que es el de los costos eficientes, con lo cual se está mandando un mensaje que los prestadores del servicio, los generadores, los transportadores de la energía, los distribuidores y comercializadores no pueden, no deben trasladarle sus ineficiencias a los usuarios por vía de las tarifas. De manera que el llamado
es a reconstruir puentes. El llamado es a que pueda darse un escenario de concertación entre el gobierno y las empresas, porque yo que pasé por el Ministerio de Minas y Energía, siempre tuve claro que la única forma de yo estar, como dice el señor ministro, del lado de los usuarios es estando del lado también de las empresas, porque son las empresas las que generan la energía. La energía no se genera en el Ministerio de Minas y Energía, se genera en las empresas. De manera que, y aquí retomo la frase que se citó aquí por parte del senador, que mencionaba él en su momento, la manifestó el actual presidente, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. ¿Y quiénes son? Quienes garantizan la prestación del servicio en las condiciones que lo establece la ley. Que funcione toda la cadena. Yo siempre he dicho que el sistema eléctrico es lo más parecido a una partida de ajedrez, que el movimiento de cualquiera de las piezas altera todo el juego, así sea un peón el que usted mueva en el tablero. De manera que aquí la única forma de yo, como ministro, garantizarle que voy a defender el interés de los usuarios y que tengo la camiseta de los usuarios es sobre la base de garantizar que toda la cadena funcione. Armando y cierra el senador. Bueno, este tema de la estatización a la privatización, yo creo que no es ningún secreto que al gobierno y en particular al presidente Petro no le gusta la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Ya pasó en la salud, con la asfixia de las EPS y la intervención de la superintendencia, ya tiene el control de más de la mitad del sistema en Colombia, y eso sin aprobar la ley todavía. Concesiones no le gusta, prefiere naturalmente la obra pública o estos contratos con las comunidades, sin ingenieros y sin empresas, que la gente cantando haga unos caminos, ¿no? Eso no es la solución del problema de transporte en Colombia, pero por ahí van. En la educación universitaria, pues no le gusta que el ICETEX le preste a la gente pobre para que vaya a universidades privadas. El ICETEX está apretando a las universidades privadas a través de no dar crédito, los problemas de Satena, etc. Entonces, en el sector, las frases que leyó Amílcar me parecen impresionantes, de que probablemente el gobierno quisiera que este sistema mixto, con tanto dinamismo, con tanta energía privada, pues no funcione. Pero yo, pues ya se han dicho muchas cosas, yo simplemente quisiera decir que eso sería volver al pasado. Por ahí ya pasamos, de ahí salimos con la ley 142 y la ley 143. Eso nos trajo el apagón. En esa época era prohibido que el sector privado participara, hiciera generación e hiciera distribución. Las tarifas, como decía el ministro, se fijaban muy bajas, muy por debajo de los costos por razones políticas. Y como no había inversión, el servicio era muy malo, las coberturas eran muy malas, la calidad era pésima. Y no se podía subir las tarifas porque la calidad era mala y no había cobertura. Por ahí ya pasamos. Había unos escándalos de corrupción legendarios, ¿no? Legendarios. Ustedes son la mayoría muy jóvenes, pero crecimos oyendo el problema del Guavio. Digamos, esos eran unos problemas, unos desfalcos monumentales, pues grandes escándalos en la vida colombiana. Entonces, yo creo que por ahí ya pasamos. Yo creo que es importante, yo diría que alrededor de este esquema mixto, de estas leyes de servicios públicos, que requieren un Estado muy fuerte, la regulación, la supervisión debe ser muy fuerte, muy técnica, con mucha capacidad, con reglas muy claras. Este es un esquema donde funciona el Estado, regulando, supervisando, en algunos casos con empresas públicas, pero también que le da mucho dinamismo de inversión.
Yo creo que ya pasamos por ahí y no deberíamos volver allá. Bueno, me toca cerrar a mí. Esta pregunta. Primero darle las gracias a todos por hacer país. Cada uno de los que está aquí confía en Colombia, confía, sigue invirtiendo. Y yo voy a hacer un resumen, Senador, para tres que no se cosas. despida, nos queda otra pregunta chévere. Bueno, pero digamos, yo tengo que hacer un resumen de las tres cosas que yo creo que serían importantes para un diálogo. La primera, que contamos con una institución como la CREC, que debería liderar ese diálogo en el país, que debería liderar esa seguridad energética, y le hago un llamado a esa institución para que blinde nuestro sistema eléctrico nacional. Segundo, estamos en este panel hablando de los 30 años de la ley 142 y 143. Creo que han sido unas leyes que han perdurado en el tiempo, que le han dado un desarrollo a este mercado. Tal vez el mercado más importante en el país, después del mercado de valores, es el mercado energético del país. Yo creo que la única vez, o de las veces que yo he visto a Maduro tambaleando en el poder, es cuando se le va la luz en Venezuela. Y eso, ¿qué significa? Que este es un sector muy importante para el desarrollo. Desarrollo de la industria, el desarrollo del país, el progreso. Hay muchos sectores, muchas regiones, como lo dijo el doctor Montenegro, que no hay luz, que no ha llegado la luz. Y eso se ve claramente el no desarrollo de esas regiones. Si usted, doctor Sánchez, va al Chocó, ve que es un departamento que no se ha desarrollado como los demás, precisamente porque su sector eléctrico no está tan desarrollado. Si usted va a los territorios, lo que llamaban la otra Colombia, todos los departamentos que no tienen interconexión, usted ve que son los departamentos más deprimidos y los departamentos que menos desarrollo tienen en el país. La energía eléctrica es fundamental y yo llamo a un diálogo, yo llamo a este gobierno a que pensemos en el futuro de los colombianos, en el futuro de nuestros jóvenes, en el futuro de nuestras familias, haciendo cosas ahora, desarrollando todo el tema mineroenergético, el gas sobre todo, seguir explorando petróleo, fortaleciendo las instituciones como la CREC. Ayer me decía alguien, y quería tocarlo antes de cerrar, qué tan importante ha sido el Banco de la República, doctor Sánchez. No ha aguantado, lo presionan y lo presionan y lo presionan y lo presionan. Sin embargo, el Banco de la República y su junta directiva ha estado firme y ha llevado a esta economía otra vez a desarrollarse, a tener una economía estable, pero no se ha dejado enloquecer, no se ha dejado presionar, que baje las tasas, que de un momento a otro, no. Y cuando se creó la CREC en la 143, se creó para eso, para que fuera independiente, para que la normatividad fuera independiente y para que la normatividad que saliera de la CREC fuera la mejor para el sector, para el sistema eléctrico colombiano. Gracias. Bueno, no, el senador se nos adelantó con esa pregunta, pero es básicamente eso. ¿Qué consejo le darían ustedes al presidente Petro y a su equipo en materia de política energética, asumiendo que los escuchara? Sí nos escucha. Sí nos escucha, ahorita nos mete, No nos hace ahorita, caso, pero sí ahorita nos nos mete escucha. un Twitter, ahorita nos mete un X. ¿Empiezo? Bueno, primero, ya como es la despedida, agradecerles a todos y muy especialmente a los gremios del sector eléctrico y de gas, porque hemos hecho una barrera de contención llevando la técnica
a todo el gobierno nacional para poder seguir avanzando. Este es el sector más importante para la reactivación económica. Aquí los empresarios han hecho un esfuerzo impresionante porque no han bajado la inversión ni la fe. Siguen haciendo las cosas así tengamos mensajes que no son los que queremos oír. Y por eso lo que le invitamos al gobierno es a que nos reunamos a hablar de verdad, a que entendamos que aquí no se juega con la energía, que como lo dice usted, senador, si tenemos un apagón se pone en riesgo cualquier presidente, porque es que es el mecanismo que requiere cualquier familia para salir adelante. Y por eso hoy nos sentimos orgullosos de estos 30 años y por eso esperamos que la próxima ley que vamos a hacer de actualización sea técnica, que tengamos una CREC como la queremos completamente nombrada y lo más importante, que sigamos mostrándole al mundo que Colombia tiene ventajas comparativas, que vamos a lograr nuevamente nuestra suficiencia energética, nuestra independencia energética, para que de esta manera podamos tener un nivelador social, para que los más pobres de este país se sientan que no son tan pobres porque tienen energía, porque tienen empleo y porque tienen la posibilidad de avanzar. Así que muchas gracias a todos y que muy agradecido de aguantarnos hora y media aquí en esta discusión. Armando. Muchas gracias. Quiero ser breve. Yo diría, pues el gobierno seguramente no quiere ni oye consejos, pero le voy a decir que quisiera. Yo que respetara las instituciones, las fortaleciera todo este marco de estas leyes y que evitara medidas arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, me comentaban, hay una resolución del ministerio que dice que se le vende energía a una empresa pública intervenida sin garantías, es decir, más o menos que le entreguen gratis la energía. Yo creo que eso es arbitrario, eso es ilegal, inconstitucional, tutelable, en fin, es algo que no se debe hacer, que ese tipo de cosas dañan, si multiplican, dañan un sector que no puede funcionar así. Y la segunda cosa, yo diría, es muy importante que le oyera a la tecnocracia energética. Digamos, los economistas hablamos de la tecnocracia del Banco de la República, y en fin, pero no siempre el país tiene en cuenta que la tecnocracia del sector energético es muy sofisticada. Hay muchas personas que han estudiado, han manejado entidades, han sido ministros, han estudiado los temas en el Congreso, en otras partes, han visitado otros países, en fin, saben muchísimo. Y ese es un pool de gente que puede ayudar, que el gobierno no le hace caso. El gobierno tiene cierto temor por la tecnocracia, por los expertos. Piensa a veces que están contagiados de ley 142, de neoliberalismo, y no es así. Es gente que sabe que le puede hacer muy bien al país. Yo quisiera que el gobierno apelara a la tecnocracia energética. Gracias. Senador, ¿quiere agregar algo? No, darle las gracias por invitarme a este panel. Estoy aquí al lado mío, grandes maestros. Le comentaba que para mí me golpea duro porque después de 30 años mi padre no está sentado aquí, pero estoy sentado en este sitio, que hemos trabajado mucho en este mismo sector. Yo pertenezco a la Comisión Quinta, voy a cumplir 20 años aquí en el sector eléctrico, y darle las gracias a todos. Lo último que quiero expresarles y contarles es que cuentan con Congreso de la República, con Senado de la República. Yo por la Cámara no hablo porque la verdad han aprobado cosas que no se debieron aprobar, pero quiero decirle a todos, a los empresarios, que nosotros no vamos a aprobar una nueva reforma tributaria, no vamos a aprobar reformas que vayan contra el empresariado, que vayan contra el país, y que este año y medio que nos quedan ahí en el Congreso antes de la elección, vamos a trabajar para seguir blindando a los colombianos, y no vamos a sacar tampoco leyes arbitrarias o leyes que nos puedan saltar. No vamos a hacer un salto al vacío. Muchas gracias.
Bueno, Amílcar, Bueno. ¿quién mejor que tú para cerrar esto? Gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de participar de esta catarsis del sector. Yo tengo 3 mensajes. Uno para el ministro de Minas y Energía, que ojalá abandone su negacionismo. Dice que aquí no hay riesgo de racionamiento, pero a renglón seguido participa con la CREC en la decisión de pasar el sistema eléctrico del estado de vigilancia al de riesgo. Y además activa el estatuto para situaciones de desabastecimiento. Dice que aquí no hay escasez de gas natural, que aquí lo que hay es un acaparamiento del gas natural. Dispone un racionamiento de gas a través de un acto administrativo para después negar que no había ningún racionamiento. Eso no le hace bien a la política pública de ningún gobierno, ni de este ni de otro. Mensaje al señor presidente, que hace falta para que él le dé cumplimiento a la ley, que dice claramente que el presidente de la República debe nombrar en propiedad los 6 expertos comisionados de la CREC. Y la Corte Constitucional, en su fallo, ratificó lo dispuesto en la Ley 142. Y además le hizo énfasis en que los expertos comisionados de la CREC deben tener dedicación exclusiva. La Procuraduría General de la Nación le pidió que cumpliera con la ley. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo perentorio para que cumpliera con la ley, nombrando a los 6 expertos comisionados en propiedad. Tuvo la Procuraduría que promover un incidente de desacato. Da para pensar, y lo he dicho y lo he escrito en mis columnas, que a uno, después de ver lo que está pasando con la CREC, en ese permanente estado de interinidad y en no pocos casos en la imposibilidad de tomar decisiones por falta de quórum, lo lleva a uno a pensar que aquí se está propiciando una crisis inducida de este sector para después decir que ha fracasado el modelo neoliberal, que es al que le atribuyen los males de este sector. Y un tercer mensaje para todos. Yo soy institucionalista y creo que en este sector sí que es pertinente la defensa de la institucionalidad. Pero ojo, ni quienes la defendemos, y yo lo hago en ejercicio de la paternidad responsable de estas 2 leyes, no nos puede llevar a creer que la manera de defender la institucionalidad es pretendiendo que son leyes inmutables. Pero tampoco se puede interpretar la defensa de la institucionalidad como la defensa del statu quo, de que aquí está en piedra lo dispuesto por las leyes 142 y 143 del 94, que siempre serán susceptibles de mejoramiento. A veces incluso se pasa por encima, senador Name,
de sus dos leyes para sustentar la idea de presentar una reforma a la Ley de Servicios Públicos con el pretexto de que es que estamos en transición energética y que entonces ya la Ley de Servicios Públicos y la Ley Eléctrica son leyes anticuadas, desuetas, anacrónicas, cuando precisamente lo que se hizo con esas dos leyes fue darle alcance a la Ley 142 y 143 para que podamos hacer una transición energética ordenada, inteligente, justa y gradual, porque uno no puede llegar a la noche que ya nos llega sin pasar por el mediodía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.